Bien, pues vamos a seguir con la serie de los atributos de Dios. El último atributo, si lo recordáis, fue la misericordia. Y el anterior, la gracia. Y antes la paciencia, ¿no? Bueno, tenemos aquí. Ya hemos visto la omnisciencia, la presciencia, la supremacía, la soberanía, la inmutabilidad, la santidad, el poder de Dios, la fidelidad, la bondad, la paciencia, la gracia, la misericordia. Y hoy toca el amor de Dios. Y estamos terminando la serie. Como veis, solo nos quedará la ira. Así que vamos a hablar del amor de Dios. Y para eso vamos a coger como primer texto este de Primera de Juan 4, del 7 al 21. Si os parece, vamos a leerlo. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Es un trabalenguas. O sea, a mí me cuesta muchísimo, no sé si os pasa a vosotros cuando leo a Juan hablando del amor, que hay como idas y venidas continuas de amor para aquí, amor para allá, si Dios nos ha amado primero, luego nosotros, y es todo como un ir y venir que, que, que es un poco incomprensible, ¿no? En algunas cosas, porque hay como sentencias que dice Juan que no le terminas de encontrar el sentido con lo que tiene justo alrededor. Pero mi intención es que cuando terminemos la sesión de hoy podamos entender un poquito mejor este texto, porque al entender de qué amor está hablando Juan, le empezamos a coger como otro punto al texto, empezamos a entender a qué cosas se está refiriendo. Pero, ¿qué sabemos del amor y cómo definimos amor? Si nos vamos a la RAE, sabéis que a mí siempre me gusta buscar primero como las definiciones de los conceptos. Si vamos a la RAE, la definición que hace la RAE del amor en sus primeras acepciones es sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Digamos que aquí está hablando del amor como una necesidad, como un sentimiento pero de necesidad en el ser humano, de ser amado, ¿no? La segunda sección dice sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y luego en tercera sección dice sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Las demás acepciones que habla la Rey son conceptos como más específicos, como más parciales, ¿no? Como cuando llamamos amor a una persona
o decimos que alguien es un amor porque es muy agradable. Pero como significado de la palabra amor, estas serían como las acepciones más claras de la RAE. Pero con respecto a lo que a nosotros nos interesa, las dos primeras definiciones tienen un componente egoísta, en el sentido de que hablan de nuestra propia necesidad o el deseo que nosotros queremos proyectar o proyectamos. En una primera dirección es la necesidad de ser amados. Yo sé que en las definiciones de una palabra nunca puedes usar la palabra que estás definiendo, ¿no? Pero en este sentido es más fácil llegar a la conclusión, ¿no? O sea, es egoísta porque necesitamos que nos amen. La otra definición, en la otra dirección, también es egoísta porque necesitamos ser completados en esa unión. Pero la tercera definición de amor que hemos visto nos habla también de una relación sentimental entre iguales o hacia algo. Pero ¿cómo encajan estos significados en la Biblia? ¿Qué llama la Biblia amor? O sea, ¿cómo define la Biblia al amor? Antes de contestar, debemos hacer un pequeño repaso de las palabras que traducimos como amor y que encontramos en el Nuevo Testamento. Vienen del griego y son dos: fileo y sus derivadas y ágape y sus derivadas. Hay otra palabra más en el griego para referirse al amor, en el griego antiguo, que es la palabra eros, y aunque ahora se le otorga un significado de amor romántico, en la antigüedad el significado tenía mucho que ver con connotaciones más sensuales o más sexuales, tenía que ver con la idolatría en los templos, la prostitución que había en los templos, era algo que tenía mucha relación con lo demoníaco. Y incluso gente como Platón y Aristóteles intentaron lavar la imagen de la palabra, ¿no? Como quitándole esas acepciones demoníacas de la palabra. Pero lo cierto es que eros no aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, de las tres palabras que definen, que se pueden traducir como amor del griego, en el Nuevo Testamento solo tenemos fileo y ágape. El amor fileo es un amor fraternal, de amistad, afecto para relaciones entre iguales, entre familiares, habla de camaradería, pero es un amor que no trasciende lo humano. Está sujeto a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Es, digamos, el amor que define la RAE. Ese sería el amor fileo. Pero hay un amor diferente, que es el que define la palabra ágape. Ese es un amor trascendente, que tiene su base y fundamento en el carácter de Dios mismo. Es el amor derramado por Dios a través de la obra del Espíritu Santo y tiene su culminación en la obra de la cruz. Es por tanto un amor sacrificial, es el amor de Dios, el amor ágape. Es un amor que no es el amor que nosotros entendemos. El amor de Dios no es el amor que podemos aprender de las películas o de las canciones, ese amor romántico. Cometeríamos un error muy grave si asociáramos el amor de Dios a ese tipo de amor. No es romántico, y confundir esto, o sea, no diferenciar entre el amor fileo y el amor ágape, es lo que lleva a las personas a decir: si Dios es amor, ¿cómo puede ser que hayan guerras? Si Dios es amor, ¿cómo puede ser que los niños tengan enfermedades? Si Dios es amoroso, ¿cómo permite esas cosas? Pero se nos escapan muchos componentes de lo que es el amor de Dios, de lo que es el amor ágape, y que vamos a ir viendo. El amor de Dios no es un amor, no es una debilidad afectuosa, como puede ser nuestro amor. Si así lo pensáramos, correríamos el riesgo de asumir que no pasa nada, Dios es amor, nos perdona todo. O no hay consecuencias para nuestros actos. Pero no es así. El amor de Dios no es una debilidad en el carácter de Dios, es una perfección en el carácter de Dios y tiene relación con el resto de perfecciones y atributos que ya hemos estado estudiando. Parte 1. Son 4 partes, pero son cortitas, creo. Parte 1. Características generales.
Vamos a asentar algunas características previas del carácter de Dios y más adelante insistiremos en algunas que nos ayudarán a definir, como decía, es el amor con el resto de atributos. En Juan 4, 7, 9, que ya hemos leído, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es o procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, en el amor ágape lo encontramos definido un poquito aquí. Dice: viene del Dios mismo, el que ama es nacido de Dios, el que no ama no conoce a Dios, y Dios es amor. Ahora bien, vamos a ir por partes. El amor que viene de Dios. Aunque Juan a veces usa la palabra ágape y fileo de manera indiscriminada, o parece que de manera indiscriminada, la realidad del texto es que está hablando de ese amor trascendente de Dios. Así que vamos a asumir que tiene que ver eso con el amor ágape. El amor ágape, si procede de Dios, no es natural, no es humano. Si viene de Dios, no es humano. Lo entendemos, ¿verdad? Por tanto, es un don divino, es un regalo. ¿Y qué ocurre con los dones divinos? ¿Quiénes pueden disfrutarlos? Pues Juan responde inmediatamente, dice: el que ama es nacido de Dios. Claro, está hablando del que ama con el amor de Dios, es nacido de Dios. Pero claro, me puedes decir, pero la humanidad ama, los hombres aman, tienen amor los unos por los otros, tienen sentimientos, cuidan a los hijos, ¿no? Pero es que Juan no está hablando de ese tipo de amor. Eh, Claro, si asumiéramos que porque la raza humana tiene la capacidad de amar ya es hijo de Dios, estaríamos cayendo en la herejía del universalismo. Y eso está en contra del resto de la palabra. O sea, Dios no salva a todos. Dios salva a los que Él quiere salvar. Juan no está hablando de eso. Él está hablando de ese amor trascendente que hemos dicho que viene de Dios. Lo que Juan está diciendo es que solo pueden participar de ese amor ágape trascendente que viene de Dios los que han nacido de nuevo. Sin la obra regenerativa del Espíritu Santo, en nuestras vidas no podemos participar de ese amor. Y ese es un punto muy importante para todo lo que vamos a estar viendo sobre el amor de Dios, es que es necesario nacer de nuevo para participar de ese amor. El que no ama no conoce a Dios. Continúa diciendo que el que no ama de esta manera no conoce a Dios. Aquí tenemos una prueba más de quién es cristiano. El que ama de esa manera que vamos a ver es cristiano. O el que puede amar de esa manera, porque estamos en un proceso. Estamos en el proceso de santificación y todavía no somos capaces de amar como Dios ama. Pero sí podemos participar de ese amor y sí podemos empezar a trabajar en ese amor. Dios es amor. Y aquí Juan no está haciendo una burda comparativa entre Dios igual a amor, porque eso sería limitar la naturaleza de Dios. Dios no solo es amor. Lo que hace Juan es una hipérbole, es una exageración, o sea, el amor está tan relacionado con lo que es Dios, con su naturaleza, que es como si fuera de esa forma. Pero no podemos limitar a Dios a tan solo un aspecto de su naturaleza, ya que podríamos olvidarnos, por ejemplo, de su justicia o de su santidad. Entonces dejaría de tener sentido la cruz. Pensémoslo bien. Si Dios tan solo fuera amor, ¿qué sentido tendría la cruz? ¿Para qué habría que satisfacer la justicia? Y eso que la cruz es la manifestación más gloriosa del amor de Cristo. Pero ensalzar de esa forma el amor, olvidando el resto de las perfecciones de Dios, es una forma de idolatría. Porque no estaríamos adorando al Dios verdadero, estaríamos adorando a un Dios que nos hemos compuesto nosotros mismos. Si Dios solo es amor y estamos adorando a ese Dios que solo es amor, pero que no es santo, que no es justo, que no es eterno, que no es omnipotente, que no es omnisciente, que no es soberano, ¿a qué Dios estamos adorando? No estamos adorando al Dios verdadero.
El amor en relación con los otros atributos. Veamos ahora el amor de Dios desde la complejidad del resto de sus atributos, para intentar hacernos una idea de qué es el amor de Dios. El amor de Dios es santo, es eterno, es fiel, es bueno, es soberano, electivo, y ahora veremos qué significa eso. El amor de Dios no es incondicional, y este es un punto importante. Pero vamos a ir uno a uno. El amor de Dios es santo. Si atendemos a la definición principal de santidad o de la palabra santo, es lo que es otro, diferente, apartado, que se eleva por encima de todas las cosas creadas. Eso es Dios. Cuando hablamos de que Dios es santo es que está por encima de todo lo demás, que no tiene nada que ver con lo creado. Trasciende todo eso. Y en su definición secundaria, algo santo es algo con una pureza absoluta, sin mancha o maldad, ninguna sombra que pueda oscurecer su gloria. Por tanto, el amor de Dios es un amor trascendente, majestuoso, sobrenatural, y además es un amor puro, sin mezcla, sin sombra, que pueda cubrir el resplandor de la gloria del amor de Dios. Ese es uno el amor de Dios es así. Igual que Dios es santo, que trasciende todo, que no tiene mancha, su amor tampoco. O sea, no es un amor al que le podamos de repente, no podamos decir que es egoísta o que es partidista o que no, porque no hay sombra que maquille la gloria del amor de Dios. Es perfecto. El amor de Dios es eterno. Y aquí tenemos que recordar el concepto de aseidad, que si lo recordáis es que Dios tiene el poder de ser en sí mismo sin causa externa. Solo Dios es así, o sea, todo lo demás necesita una causa, pero Dios es el único ser que es por sí mismo sin necesidad de una causa externa. Entonces, Dios es eterno por eso, y su amor es eterno. Y esto es relevante porque Dios no se convierte en un Dios amoroso a partir de la creación. O sea, Dios no necesita la creación para ejercer amor. Dios ya era un Dios amoroso antes de la creación. Podemos concluir que, por tanto, hay un pacto de redención que es motivado por el amor de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Tiene que ver con ese concepto de redención que es anterior a la creación misma. Si no, la Biblia no podría hablar de ese plan trazado desde antes de la fundación del mundo, ni de que escogió a sus redimidos desde antes de la fundación del mundo. Podemos leerlo en Jeremías 31:3, en la segunda parte, que dice: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. El amor de Dios es fiel. Y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es fiel, ser un amor fiel, pero lo vamos a ver en contraposición. O sea, lo que no es un amor fiel en contraposición a lo que es un amor fiel o leal de Dios. Y lo vamos a ver en Timoteo, en 2 de Timoteo 4, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio, pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta.
Dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba a punto de morir, él sabía que iba a morir, estaba terminando su trabajo, estaba en la cárcel, tenía frío, por eso le pide la capa a Timoteo. eh, y mientras le está dando instrucciones le está diciendo estoy solo, o sea, solo Lucas está conmigo. O sea, mis colaboradores me han dejado. Demas se ha ido al mundo, los otros han ido para acá, el otro para allá. En la primera defensa estuve solo, nadie estuvo conmigo. Entonces, ahí se sentía la deslealtad de los que tenía alrededor. No estaban sirviendo con un amor leal a Pablo. Sin embargo, dice, pero el Señor estuvo conmigo. Ahí sí, esa es la diferencia. El Señor estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque ese es el amor ágape de Dios. Ese es el amor leal de Dios. Y ahora vamos a ver otro ejemplo que es incluso más gráfico, más claro, del Señor Jesús. Exponente máximo del amor de Dios, cuando había de materializar de la forma más excelsa ese amor, sufrió en sus carnes la deslealtad de los suyos. Dice en Marcos 14, del 32 al 42, dice, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, no sabían qué responder. Y vino por tercera vez, perdón, y vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. En ese momento de tanta dificultad para el Señor, que dice que estaba angustiado hasta la muerte, les pidió a esos tres discípulos, por favor, velad, orad y velad, pero se durmieron, y así por tres veces, en el momento previo a su muerte. Y él sabía lo que venía, por eso oraba de esa forma. Al Señor le decía, si puede ser que pase de mí esta copa. Sabía lo que venía. Y en ese momento le estaba pidiendo a sus discípulos, por favor, estad conmigo, velad, orad, acompañadme en esto. Y sus discípulos se durmieron tres veces. Pero la cosa empeora. Dice en Marcos 14, del 66 al 72, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose lo miró y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Pero él lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y se abrió el portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces, y se echó a llorar. Esa otra traición de Pedro al Señor. O sea, en ese momento Pedro lo niega. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros? Y hemos negado nuestra fe. Pero hasta aquí ninguna traición es comparable a lo que sufrió más tarde en la cruz.
Dice Marcos 15, del 33 al 34, dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, a partir del 37 dice, y Jesús dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. En Lucas vemos lo que gritó. En el capítulo 23, versículo 44, dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La peor experiencia de traición que sufrió Cristo en la cruz fue el abandono del Dios Padre. Dios era necesario que el Padre sometiera al castigo de la separación de Dios a Cristo por nosotros. Una cosa era ser abandonado por Pedro o traicionado por los discípulos que no supieron mantenerse despiertos, pero otra cosa es quedar separado del amor de Dios. Pero Cristo conocía el amor leal del Padre. Y por eso, aunque él gritó al principio, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Después dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él sabía del amor fiel del Señor, que iba a cumplir su parte y lo iba a levantar de entre los muertos. El amor de Dios es bueno, es bondadoso. Brevemente recordemos muy resumidamente la experiencia del profeta Oseas. Dios tenía querella contra Israel porque dice en Oseas 4, dice, porque no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. En ese contexto, Dios le dice a Oseas que tome para sí una mujer ramera y que engendre hijos. O sea, tú fíjate las peticiones que hacía Dios a los profetas y nosotros nos quejamos de lo que el Señor nos demanda a nosotros. Pero Dios le estaba diciendo al profeta, cásate con una ramera y ten hijos con ella. Y entonces se casa, tiene hijos y el primer hijo, Dios le dice, llámalo Jezreel, y era un anuncio de un juicio contra la casa de Israel. La segunda hija que tienen, dice Dios, que la llamaran Lo Ruamá, porque dice Dios, ya no hay más misericordia ni perdón para la casa de Israel. El tercer hijo, Lo Amí, que significa vosotros no sois mi pueblo, yo no soy vuestro Dios. Ese es el juicio que Dios está haciendo a la casa de Israel. Pero inmediatamente a continuación dice Dios, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la paciencia de Dios y de la misericordia de Dios que tenía con nosotros? Es esto. Y en Oseas 2:19 al 20 dice, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Leamos en Oseas 3. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré, pues, para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti.
Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios, y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Aquí, igual que Oseas compró a su mujer, porque la recompró, el Señor le dijo que la recomprara, estaba utilizando las leyes del Éxodo para la compra de los esclavos. Los ex esclavos podían comprar a sus familiares siguiendo una serie de pautas y con una serie de condiciones. Y entonces aquí lo que Dios le está diciendo a Oseas es que recompre a su mujer. De esa misma manera Cristo nos compró a nosotros por precio, haciéndonos su novia y su esposa. Porque Dios es bueno. Y a pesar de que nosotros no lo merezcamos, Él pagó el precio y nos compró, nos sacó de la esclavitud. En Romanos 8, del 31 al 39 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Este es el architexto conocido, ¿no? Que todos no sabemos. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí está. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto porque Dios es bueno. Porque a pesar de nosotros, a pesar de que no lo merezcamos, Dios se dio a sí mismo por nosotros. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni siquiera nuestro pecado ya nos puede separar del amor de Dios. Si Dios estaba hablándole a Israel, le dirá: ya no hay perdón para ti. Inmediatamente después le dice: donde te dije que ya no eras mi pueblo, diré que eres hijo de Dios. Con el pueblo de Israel pasaba eso. ¿Cómo no va a pasar con nosotros los redimidos por la sangre del Cordero? Ahora, que esto no lo tomemos como carta blanca para hacer lo que nos dé la gana, nada que ver. Porque si hacemos eso es que no hemos entendido nada, no amamos a Dios como hay que amar a Dios y por lo tanto no hemos nacido de Dios, como acabamos de ver. El amor de Dios es soberano, electivo. De esto hemos hablado ya en las ocasiones anteriores, cuando hablamos de la presciencia de Dios, la enfocamos claramente a la predestinación de los escogidos. Estuvimos hablando largo de eso. También lo hablamos cuando estuvimos hablando de la gracia y la misericordia. Así que vamos a hablarlo, pero más resumidamente, no vamos a profundizar demasiado. Leemos en Efesios 1, del 3 al 14, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y a partir del versículo 7 en adelante está estos del 3 al 7 que hemos leído. A partir del 7 hasta el 14 lo explica. Es como coger esos primeros versículos y explicarlos. Pero vamos a centrarnos, vamos por avanzar un poquito más, vamos a destacar algunos puntos. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso el amor de Dios es electivo, tiene que ver con la elección.
de su iglesia, de su pueblo. También dice, el propósito de nuestra elección es nuestra santificación. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. También dice que nos predestinó para adopción. ¿Os acordáis cuando el suceso con Mefiboset? Cuando mueren en la batalla Saúl y Jonatán, los siervos de David, en un exceso de celo, matan a toda la familia de Saúl y de Jonatán. Pero la sirvienta consigue llevarse a Mefiboset, se le cae, se rompe las dos piernas, queda cojo para siempre. Entonces, David pregunta, oye, ¿quién queda de la casa de Jonatán? Porque David tenía un amor profundo por Jonatán. ¿Quién queda de la casa de Jonatán? Entonces le dicen, queda uno, Mefiboset. Entonces, David lo llama a traer. Claro, yo me imagino que Mefiboset estaría pensando, pues ya está, aquí, acabado mi vida, ya, o sea, han matado a todos, solo quedo yo, pues van a cortarme la cabeza. Pero lo que hace David es justo lo contrario. Por el amor que tenía a Jonatán, lo que hace es adoptar a Mefiboset. Entonces dice, tú comerás y cenarás en la mesa del rey todos los días. Lo hace parte de la familia real. Entonces, de esa misma manera, Dios nos predestinó a nosotros para adopción. Igual que David cogió a Mefiboset por el amor que tenía a Jonatán, Dios nos coge a nosotros para ser sus hijos por el amor que tiene por Cristo, por su Hijo. Porque el objeto preeminente del amor de Dios es el Hijo, es Jesucristo, y nosotros en Él. Pero nosotros somos adoptados por el amor que Dios le tiene al Padre, que Dios el Padre le tiene al Hijo. También dice que nos predestinó mediante Jesucristo. El amor electivo de Dios nos hizo aceptos en Cristo, no por la justicia que ve en nosotros, sino por la justicia que ve en Cristo. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Dice, nuestra justificación descansa en la justicia de Cristo. Cristo es el objeto supremo de su afecto. También dice que nos predestinó según su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Que nos predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia. Toda la gloria es para Dios, siempre. La elección de Dios es soberana, no descansa en nada que nosotros podamos ofrecer a Dios o decir. Y recordando Romanos 9, que también lo hemos visto, ¿hay injusticia en Dios? De ningún modo. Y aquí podemos concluir, la mayoría reciben justicia. Algunos pocos recibimos misericordia. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Por último, el amor de Dios no es incondicional. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso hemos predicado a la gente en la calle diciéndole, Dios te ama de manera incondicional, de forma incondicional? Incluso en el celo de que vean cuán grande es el amor de Dios, a Dios no le importa cómo tú eres, ¿no? Y escuchamos todas esas cosas y decimos, el amor de Dios es incondicional, pero no hay nada más lejos de la realidad. Dice el Salmo 5, 4-6, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad, el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Decir que Dios odia el pecado pero ama al pecador es una soberana tontería. Porque Dios no manda al infierno el pecado, Dios manda al infierno al pecador. Significa que hay un límite en el amor de Dios. Y esto también lo hablamos cuando hablamos de la misericordia de Dios, cuando hablamos de la paciencia. Hay un límite en la paciencia de Dios, más allá del cual viene la ira divina. El amor incondicional de Dios no está en la Biblia, todo lo contrario. Dios ha puesto una condición absoluta para la salvación.
y es abrazar a Cristo en fe. Esa es la condición y ese es el precio que pagó Cristo, porque el pago del pecado es la muerte, ya lo sabemos. Entonces no podemos decir que el amor de Dios es incondicional, no, no, el amor de Dios es absolutamente condicional. Ese amor ágape de salvación para nosotros es un amor condicional. Entonces, la manera de predicar no es Dios te ama tal y como tú eres, no. Tú eres un pecador, necesitas a Dios, necesitas que Dios te cambie, necesitas que Dios te regenere, que Dios te salve. Y entonces participarás de ese amor de Dios. Mientras tú no te arrepientas y aceptes al Señor, no tienes nada que ver con Dios, ni nada que hacer. Esa es la realidad, pero no podemos ir a la gente y decirle Dios te ama tal y como tú eres. Porque lo que van a escuchar ellos es, perfecto, hago lo que me da la gana, si Dios me ama. ¿Qué más da? Parte 3. El amor de Dios y la humanidad. Hasta ahora hemos distinguido entre el amor fileo y el amor ágape, el amor que viene de Dios. Hemos visto esas características generales y cómo ese amor se relaciona con el resto de los atributos de Dios. Pero hay una distinción más que tenemos que hacer y que tiene que ver con esos atributos de paciencia, misericordia y gracia. Y es la distinción entre amor benevolente, amor beneficente y amor complaciente. Y esta distinción habla de tipo de relación que tiene Dios con los hombres, con la humanidad, siempre marcado dentro de ese amor ágape, que es el amor que viene de Dios, el amor trascendente. Pero entendemos estos tres tipos de amor que definen cómo Dios se relaciona con la humanidad, en general y con los escogidos. Cuando hablamos de amor benevolente, es ese que tiene que ver con la buena voluntad de Dios, que es una redundancia, porque la voluntad de Dios siempre es buena, pero para que lo entendamos, con la buena voluntad de Dios para con los hombres en general. De este amor habla Juan 3:16, al decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Está hablando de ese amor benevolente, de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Lo podemos entender si leemos Ezequiel 33, donde dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dios lo que está diciendo es, mi voluntad es que os volváis a mí y que os salvéis. ¿Por qué habéis de morir? Esa es la voluntad general de Dios para los hombres en su amor benevolente. Claro, no tiene la continuidad directa con el amor complaciente que veremos a continuación, que es lo que tiene que ver con la salvación. Pero la voluntad, la general de Dios para con los hombres es, oye, arrepentíos, porque habéis de morir. Yo me complazco en que os apartéis de vuestro mal camino. Pero también dice, justo antes, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad. Pero tú habrás librado tu vida. Dios no se complace en ejecutar el juicio, pero es necesario porque Él nunca va a vender su santidad o a comprometer su justicia. Su voluntad es buena para con los hombres. También podemos verlo cuando en la Anunciación los ángeles decían paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Ese es el amor benevolente de Dios. El amor beneficente de Dios se distingue del anterior, es que es simplemente que Dios hace el bien, porque es su naturaleza, porque es bueno y hace y ejerce bondad para con los hombres en general.
pero es lo que conocemos como gracia común, que Dios hace llover, que Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre pecadores. Esa es la gracia común, ese es el amor beneficente, que es beneficencia, es lo que son beneficios para la raza humana de por sí, en general. En Mateo 5, 43, 48, en el Sermón del Monte lo vemos claramente. Dice el Señor: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto no es lo que decía el mandamiento, esto es lo que la tradición oral de los judíos habían añadido, porque ellos decían, vale, tú nos dices amarás a tu prójimo, pero nosotros añadimos y odiarás a tu enemigo. Pero eso no es lo que Dios dijo en los 10 mandamientos. Si habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto nos compromete muchísimo a nosotros, porque está hablando de ese amor beneficente, pero claro, Jesús estaba enseñando, ama a tus enemigos. ¿Cómo somos capaces nosotros de amar a nuestros enemigos? Si no es por el amor ágape de Dios, si no es por ese amor sobrenatural que viene de Dios, que desciende de Dios. En nuestras fuerzas es imposible, en nuestro amor fileo es imposible que amemos a nuestros enemigos. Sin embargo, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, vosotros tenéis que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y eso nos compromete mucho porque, claro, nuestra tendencia natural es a nuestros enemigos no a quererlos mucho. Sin embargo, lo que Cristo nos enseña es lo contrario. Entonces, y esto lo podemos retomar a lo que hemos leído al principio. El que no ama no ha nacido de Dios. ¡Ostras! Bueno, se está refiriendo a esto. Este es el amor del que estaba hablando Juan. Este es el amor que habla Dios. Pero este tipo de amor en lo que nosotros concierne solo podemos entenderlo si consideramos que se trata del amor ágape, divino, sobrenatural, que viene de Dios y que solo podemos participar de él como sujetos pasivos o activos si hemos nacido de nuevo. Y esta es una demanda altísima. Recordemos el texto de 1 de Juan 4 que hemos leído al principio. Y por fin vamos a hablar del amor complaciente. El amor complaciente tiene que ver con aquello que dijo Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Vale? Es el amor por el cual el Padre se deleita y se complace en su relación con su pueblo a través de su Hijo. El objeto perfecto del deleite de Dios es su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dice en 2 de Pedro 1, 16 al 18, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Este es el amor distintivo de Dios para sus redimidos. Es el amor con el que se complace por los que son suyos. Como dice en Malaquías, a Jacob amé, amor complaciente, y a Esaú aborrecí. Sin embargo, le aplicó el amor de benevolencia y beneficencia. Este amor está íntimamente relacionado, el complaciente, con la doctrina de la elección. Distinguimos entre el llamado externo, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, y el llamado interno o efectivo que hace Dios para con los suyos por la obra de la regeneración del Espíritu Santo.
Digamos que a los escogidos Dios los llama de una forma específica. Y leemos en Romanos 8, 29, 30, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Somos predestinados no por responder a un llamado, sino que somos predestinados para responder a un llamado. El amor de complacencia se encuentra en el conocimiento previo de Dios, porque es un amor previo. Por eso dice que Él nos amó primero. Nuestra elección es resultado de su amor eterno por nosotros. Y ya estamos terminando, lo prometo. Parte 4. Imitemos el amor del Padre. Y para eso vamos a leer el texto preeminente sobre el amor en 1 Corintios 13. Dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, el contexto de este capítulo 13 está entre el 12 y el 14, por eso es el 13, pero tiene que ver con una discusión sobre las lenguas angelicales, si hay que hablar lenguas, si no se habla, si no sé qué, no sé cuánto. Y en esa discusión Pablo hace este inciso: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Él está haciendo una comparación entre todas esas cosas maravillosas, grandes del ministerio o del servicio a Dios, pero que si tienes todo eso pero no tienes amor, nada soy, dice. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Me he perdido. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán. Si hay lenguas cesarán, y si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, como resumen, el amor es paciencia y bondadoso. Paciente y bondadoso. ¿Paciente en qué? En soportar reproches, en soportar calumnias, maledicencias, etcétera. También dice, es bondadoso. Frente a eso, ¿cómo actúa el amor de Dios? No es malo, no es mezquino, no es desagradable, no es amargo en el espíritu. Es un amor bondadoso, no rompe la caña quebrada. Muchas veces nos relacionamos con gente que lo único que les pasa es que están rotos y nos atacan y no entendemos. Otras veces sí, otras veces son gente que está totalmente endurecida y no hay nada que hacer con ellos. Pero hay otros que simplemente están rotos. Y, y si nuestro amor no es ese amor ágape y no somos capaces de asumir el ataque en misericordia y en amor, a lo mejor vamos a responder con un ataque, un bibliazo, y acabamos de romperlos. Pero dice que Él no romperá la caña quebrada. Dice que el amor no es envidioso. Uno de los 10 mandamientos era una prohibición contra la codicia. La codicia o la envidia es la antítesis del amor. Si amamos a las personas nos alegraremos cuando reciban beneficios. También dice, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. El amor no busca ser el centro de atención todo el tiempo. No es indecoroso, estamos llamados a tener modales reales, sobrenaturales.
para no comportarnos indecorosamente. Eso también es parte del amor. No busca lo suyo. A ver, espera que esto está un poco... No busca lo suyo. El amor es sensible a las necesidades y deseos de otras personas. Debemos disfrutar con la felicidad de los demás. Y aquí vemos un ejemplo en Jesús. Precisamente lo hemos visto antes, cuando en el huerto de Getsemaní le dice a Dios, dice, ojalá pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Cristo estaba anteponiendo la voluntad del Señor a su propia voluntad. ¿Cómo? Por el amor ágape. El amor no se irrita, no tiene la mecha corta, no tiene, digamos, mala leche, no es un campo de minas alrededor de uno, que parece que la gente tiene que estar andando alrededor con mucho cuidado para que no estalle nada, ¿no? Bueno, yo eso me lo aplico, suelo tener la mecha corta. Y eso no es a lo que el Señor me está llamando. No toma en cuenta el mal recibido. Muchas veces, es lo que decía antes, muchas veces somos víctimas de personas que nos han herido de forma, que no nos han herido de forma premeditada, simplemente es una reacción. No debemos pensar lo peor de toda la gente, más vale pecar de ingenuos que de calumniadores. Todo esto son cositas para que vayamos meditando. No se alegra de la injusticia, mas se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Podemos decir aquí que el amor es en esencia lo que hace que las personas continúen pedaleando, continúen trabajando, continúen adelante. Porque todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tenemos ese amor ágape de Dios en nosotros, podremos seguir adelante, venga lo que venga. Por eso hemos leído antes, nada nos apartará del amor de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos apartará del amor de Dios. En los versículos 11 y 12 hay un claro llamado a la madurez en el amor. Vamos a leerlos, los leo yo rápidamente. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Forma parte de ese llamado a imitar el amor ágape de Dios, a intentar participar del amor ágape de Dios. Esa exigencia de Cristo en el Sermón del Monte de amar a los enemigos tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con cómo es el amor de Dios. Entonces, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y hasta aquí. Ya hemos terminado.